¿Qué onda, chavos? Yo soy Lamparky y el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, el de las guías de práctica clínica. Es bien sabido que muchas de las respuestas del examen nacional vienen en las guías de práctica clínica, pero ¿es el único lugar en donde puedes encontrar estas respuestas? Al día de hoy hay más de 300 guías de práctica clínica, muchas de ellas con páginas de mucha paja, pero que son más de 50, 80. Suponiendo que todas en promedio tuvieran 50 páginas, significaría que el día de hoy, el tiempo que falta para el examen nacional, más o menos 5 meses, tendrías que leer cerca de 100 páginas por día para leer todas las guías de práctica clínica. Afortunadamente, son pocas las guías de práctica clínica que son realmente necesarias, las que siempre preguntan pase lo que pase, de acuerdo a la epidemiología que hay en nuestro país. Entonces, ¿quieres saber cuáles son estas guías de práctica clínica que siempre preguntan? ¿Cuáles fueron las guías de práctica clínica que yo leí para sacar más de 80 en el ENARM? Quédate hasta el final del video. Si eres un médico pasante, estás trabajando o haces alguna otra actividad, probablemente tu tiempo es limitado, por lo que volvemos a lo mismo. Se requiere un estudio eficiente, ya no se requieren tiempos muertos. Las guías de práctica clínica contienen en realidad mucho de lo que podríamos decir que es paja. No es costo efectivo para el tiempo que falta el estarlas leyendo todas, por lo que estudiar solo las necesarias es muy importante. Las propias guías de práctica clínica comentan que son documentos desactualizados. La información que contienen no es inédita. Esa información va a existir en libros de referencia que ya tienen varios años en circulación. Afortunadamente para ti que vas a presentar tu examen nacional, leerlas todas no es esencial. En México, la muerte materno-fetal actualmente está súper penada. Los médicos pasantes que han tenido la desdicha y la desgracia de tener una muerte materna durante su servicio saben que es un suplicio absoluto. Hay veces que si la investigación del caso continúa, en ocasiones al médico pasante lo mandan a traer, incluso cuando ya se encuentra cursando su residencia. En la residencia los llegan a citar al Ministerio Público. Ha pasado. Una muerte materna está súper penada. Por lo tanto, la primera categoría de guías de práctica clínica que no te pueden faltar son aquellas que hablan en relación con el embarazo, puerperio y el parto. La primera es la guía de práctica clínica en relación con la ruptura prematura de membranas pretérmino. Esta es muy importante, es muy preguntada en el examen nacional, además de que en realidad para la vida es sumamente fundamental. A menudo, mientras estés en el servicio social, te vas a dar cuenta que es bien frecuente que las pacientes embarazadas lleguen porque tienen flujo vaginal, disuria, polaquiuria, bla bla bla. Las infecciones de vías urinarias y la cervicovaginitis son muy frecuentes y eso, como sabes, puede condicionar la ruptura prematura de membranas, por lo que es importante siempre tenerla en consideración. Te repito, siempre la preguntan y adicionalmente esta te sirve para la vida. La siguiente, el diagnóstico y tratamiento de las emergencias obstétricas. Estas particularmente son las que condicionan mucha de la morbimortalidad del embarazo, por lo que es muy importante siempre tenerlas en consideración. Y no solo para eso, también quienes sean pasantes y a menudo tengan que ver embarazadas, creo que se beneficiarían mucho de consultar esta guía de práctica clínica, por lo que esa es otra que debes de consultar. La siguiente es la que habla sobre la diabetes en el embarazo. Es súper preguntada. Yo creo que lo más importante de esta guía de práctica clínica, que es lo que tienes que leer, que es en lo que muchos se confunden, es en el corte de los numeritos de las cantidades, de si usan la de Carpenter y Custan, que si 155, 165, que a las 2 horas, no sé qué, todo eso siempre lo preguntan. Y la otra que tienes que leer de esta categoría es la del diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia. Súper importante. Esta igualmente es muy preguntable y esta también es para la vida. Muy a menudo llegan pacientes hipertensas a tu consultorio cuando eres pasante o cuando estuviste trabajando como médico general. Entonces es importante el entender cómo actuar. En cuanto al tratamiento de estos pacientes obstétricos, hay que tratar de sí ser muy canónicos con las guías y normas oficiales. Les repito, en México la muerte materna es sumamente penada, por lo que mi recomendación es que siempre que atiendas a pacientes embarazadas debes de tener en consideración las guías y las normas oficiales mexicanas, ¿de acuerdo? En ocasiones, si hay algo peor que la mortalidad, es la morbilidad. Si hay algo peor que morirte, a veces es vivir con la enfermedad. Eso pues es una idea que todos entendemos. Por lo que la segunda categoría
de guías de práctica clínica que debes de estudiar porque siempre las llegan a preguntar son las que tienen que ver con la primera causa de mortalidad en causas cardiovasculares. Las que tienes que leer son: número 1, el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente adulto. La insuficiencia cardíaca actualmente está reconocida como una de las causas más importantes de mortalidad. La insuficiencia cardíaca es un paso final de en realidad muchas enfermedades. Si alguien se infarta, pues antes de morirse hace falla cardíaca. Alguien le da una tromboembolia pulmonar, pues antes de morirse también puede hacer una falla cardíaca. Si alguien tiene una miocardiopatía dilatada, antes de llegar a su paro cardíaco va a tener una insuficiencia cardíaca, por lo que tenerla en consideración es muy importante. Es un paso común antes de la muerte, por decirlo así, en el que muchas enfermedades cardiopulmonares acaban antes de fallecer. Es muy importante tenerla en consideración, no solo para el examen, sino para la vida. La siguiente es la del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Esta igualmente es muy importante leerla, principalmente para la vida. Esta, a fuerza, siempre en todos los exámenes nacionales han preguntado tromboembolia pulmonar, tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda y sus consecuencias. Es muy importante que ese tema lo tengas dominado. Sin embargo, también para la vida es muy importante. De acuerdo, el tromboembolismo pulmonar es una causa de fallecimiento muy importante, particularmente en pacientes hospitalizados, por lo que el reconocimiento de los factores de riesgo y otras cosas en realidad te va a servir más a ti para la vida que solo para el examen. Adicionalmente a que te comento, ese tema siempre es preguntado, entonces es muy importante leer esta guía de práctica clínica. Y la última de esta categoría 2 de enfermedades cardiovasculares que tienes que leer es la del diagnóstico y tratamiento de la crisis hipertensiva en el paciente adulto. Todos los médicos pasantes, los médicos generales, hasta los médicos internos de pregrado entienden que en realidad es una patología súper frecuente. Pues la importancia de esta guía de práctica clínica principalmente es que sepas cuáles son los medicamentos que tienen que usarse como primera y segunda línea. Eso es muy importante, es en lo que a menudo llegan a fallar. No tratan igual la crisis hipertensiva en el Instituto Nacional de Nutrición que como la tratan en Coahuila, que como la tratan en Puebla. Tampoco es lo mismo si estamos hablando de IMSS, si estamos hablando de Secretaría, si estamos hablando de un medio privado. Todos tuvimos diferentes experiencias, por lo que en algo tan común que cambia tanto, es muy importante que todos unifiquen cuál es el tratamiento que debe ser, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento que recomienda esta guía de práctica clínica? Por lo que léanla, principalmente los cuadros que hablan de los medicamentos. Tú puedes estar pensando que el Abetalol es el mejor medicamento para este tipo de emergencia hipertensiva, pero en realidad tú no sabes si el Abetalol es parte del cuadro básico de medicamentos. Entonces, aunque viniera esa opción, si te preguntaran en nuestro país cuál es el medicamento más usado para determinada condición, pues aunque fuera el Abetalol, si el Abetalol no es lo que más se usa y ni siquiera venía en la guía de práctica clínica, pues entonces esa no es la respuesta. Aunque sea la respuesta mundialmente más aceptada, no va a ser la respuesta de tu examen nacional. La última categoría de guías de práctica clínica que tienes que leer, y esto sí te lo recalco, lo han preguntado en todos, absolutamente todos los exámenes nacionales, y es muy importante que vayas preparado en este tema, el tema del aborto. Siempre lo preguntan en el examen nacional invariablemente, siempre hacen como unas 5 o 6 preguntas de esto, por lo que leer este tema ya te asegura que vas a tener 6 pinches preguntas correctas, ya así de cajón. Las preguntas ni siquiera son tan mamalonas realmente en relación con esto. Lo más que te podrían llegar a preguntar es algo de cuáles son las mutaciones cromosómicas más frecuentes o algo por el estilo. Pero fuera de eso, en realidad, el tema de aborto es un tema que siempre se pregunta y no es tampoco la gran cosa. Por lo que la guía que tienes que leer es la guía de amenaza de aborto. Adicionalmente, en este tema, quiero hacer una acotación. Es muy importante, te repito, que si lo estudies de verdad, siempre lo preguntan y hacen varias preguntas de esto. Por lo que mi recomendación es que leas algún libro grande en relación con el aborto. Te recomiendo el Williams, que fue el que yo leí. Es uno de los primeros capítulos del Williams, no recuerdo cuál, pero es uno de los primeros capítulos. Y lee algo un poco actualizado. En el Up to Date igualmente hay un artículo que habla sobre eso. Entonces lee ese artículo del Up to Date, lee el capítulo del Williams y lee esta guía de práctica clínica y te va a ir muy bien en ese tema. Las guías de práctica clínica están disponibles en el catálogo maestro
de guías de práctica clínica. Aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que puedas acceder a esas guías de práctica clínica. Si previamente ya habías hecho un plan para leerlas todas, pues tira a la basura ese plan porque no te va a servir. Va a ser tedioso, va a ser horrible que las estés leyendo. Tú mismo te vas a odiar más adelante por haber perdido el tiempo. Vas a odiar tu vida, vas a odiar todo por nada más por estar leyendo estas guías de práctica clínica que la información que contienen a menudo es aburrida, es tediosa, es repetitiva y acaba siendo muy engorrosa su lectura, por lo que no te recomiendo leerlas todas. Así tuvieras todo el tiempo del universo. Siempre hay algo mejor que leer que las guías de práctica clínica. Aún así, si eres un terco y las quieres leer todas, léelas. Pero mi recomendación final es que no leas toda la guía de práctica clínica. Como sabes, el enfoque de las guías de práctica clínica es a grandes rasgos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento. También están subestructuradas si es una evidencia, si es una recomendación, si es un punto de buena práctica clínica y demás. A menudo viene mucha paja en todo eso de las evidencias. Lo que debes de leer que es preguntado, que puede causar confusión por lo que digan otros libros de referencia americanos, es lo que dice recomendación. Eso es en realidad lo que tú tienes que leer, la parte de la recomendación. El resto de información la puedes encontrar en un buen libro. Sin embargo, en nuestro país a menudo no hay ciertos medicamentos o, como sabes, no está la disponibilidad de todos los estudios de gabinete en todos los hospitales, por lo que la recomendación sí va a tratar de ser adaptada un poco a la realidad de México. Por lo que si vas a leerlas todas, lee la parte de recomendaciones, va a ser más rápido y no vas a estar perdiendo tu tiempo en leer tanta paja. Muy bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como recomendaciones finales te voy a decir que por favor no leas todas las guías de práctica clínica. Te repito, yo llegué a tener compañeros que eran muy obsesionados. Bueno, como sabes, en medicina hay mucha gente que tiene esos rasgos obsesivos compulsivos y ya habían planeado leerlas todas. Y estas personas eran las mismas que les tomó 3, 4 o más veces ingresar a la residencia. De verdad, no son útiles, no las leas todas, por favor. Lee las que son importantes por lo que te acabo de explicar, las que puede haber controversia respecto de lo que digan los libros americanos, respecto de la realidad de México en cuestión de las patologías que te acabo de explicar, ¿de acuerdo? Y no me malentiendas, no te estoy diciendo que no te pueden preguntar algo sobre la guía de práctica clínica de la enfermedad de Fabry, la guía de práctica clínica de la enfermedad de Gaucher o algo sobre el síndrome de Hurler y las mucopolisacaridosis. Claro que te lo pueden preguntar, son enfermedades por depósito lisosomal sumamente frecuentes en el mundo. Sin embargo, es muy poco frecuente que lo lleguen a hacer. La información que te llegan a preguntar son cosas que ya están en otros libros. Esa información que te van a preguntar probablemente ya está en el Nelson de pediatría, en el Thompson de genética, es decir, está contenida en otros libros. Entonces, el leerlas todas no te va a dar un beneficio adicional y sí te va a hacer perder mucho tiempo que es esencial en el que podrías estar leyendo cosas más importantes. No te van a preguntar algo mamalón que no esté en otro mejor libro. Otro comentario que quiero hacer es que las guías de práctica clínica en ocasiones llegan a tener algún involucro en cuestiones médico-legales. Cuando alguien genera una queja en la CONAMED, a menudo cuando la CONAMED revisa el expediente y emite una recomendación al médico y a la institución que está demandada, por decirlo así, la CONAMED a menudo cita las guías de práctica clínica. Es decir, la CONAMED va a hacer recomendaciones como: en este caso, la paciente cursaba con fulanitos y sutanitos síntomas, que, como está escrito en la guía de práctica clínica, son suficientes para hacer el diagnóstico clínico de no sé qué cosa. Por lo que conocerlas ya cuando estás practicando medicina, por decirlo así, cuando ya tienes tu propia práctica, es muy importante. Por lo que en esa cuestión podrían tener también alguna relevancia. Otra consideración adicional, hasta ahorita no han salido muchas, pero si llegan a salir muchas guías de práctica clínica sobre el COVID, por favor no las lean. Y no me malinterpreten, si quieren leerlas porque son médicos y hay que actualizarse, lean. No sobrelean y no lean todos los puntos más, digamos, las cosas más rebuscadas, que si el virus mide de 80 a 120 nanómetros, cualquier cosa que salga así, ya no lean adicionalmente de eso, a menos que de forma personal quieran eso, por supuesto. Muy poco probable que en el examen nacional, a pesar de la epidemia que hayan visto, a pesar de la epidemia en México, hay poca probabilidad de que lo pregunten. Cuando yo hice el examen nacional, recuerdo que en esa época recién había pasado todo esto del chikungunya y el Zika y todo eso, y un buen de gente decía, no,
van a preguntar esto en el ENARM, lo van a preguntar, y se ponían y perdían mucho tiempo estudiando que si las guías de práctica clínica, que si las internacionales, que si leían su manual de Infect, y al final no les sirvió porque no lo preguntaron, ¿de acuerdo? Tengan ese entendimiento. Lean sobre el COVID porque les interesa, porque somos médicos y es importante saberlo, pero entiendan que muchas minuciosidades no es importante en este momento perder el tiempo en ello, ¿de acuerdo? Hay una muy baja probabilidad, de acuerdo a experiencias en exámenes nacionales pasados, de que les pregunten algo sobre el coronavirus, ¿de acuerdo? Como saben, también ha habido un brote de sarampión, particularmente en la Ciudad de México. El sarampión igualmente es de lo que es súper preguntado en el examen nacional. Bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya sido útil. Como cuestiones finales, ya puntos finales si alguien no entendió todo lo que dije. Número 1, no las lean todas. La información que contiene generalmente es muy rebuscada, es excesiva, tienen mucha paja y esa información se encuentra a menudo en mejores libros. Punto número 2, las partes que tienen que leer son la de las recomendaciones y particularmente en enfermedades en el que hay controversia entre lo que diga el libro clásico, que el Nelson, que el Schwartz, el Williams y todo eso. Cuando exista controversia de la idea que hay en el libro y la guía de práctica clínica, la respuesta a menudo que van a tomar como correcta es la que viene en la guía de práctica clínica. Pero les repito, todo eso está contenido en la parte de recomendaciones, entonces no lean más que esa sección, ¿de acuerdo? Lo demás lo contienen los libros. Lean el libro y además lean la parte de recomendaciones, lean los cuadros, lean los algoritmos, los flujogramas de estas patologías que les repito, en las que puede haber controversia en cuanto al tratamiento. Número 3, no sobreleas el tema del COVID. Léelo porque eres médico y porque te interesa actualizarte y documentarte, pero no lo leas con la intención de que vayan a preguntarlo en el examen nacional. Muy poca probabilidad que lo pregunten respecto a experiencias de exámenes nacionales anteriores. Número 4, sarampión, sí léelo. Las exantemáticas siempre las preguntan también y una de las más preguntadas es sarampión, ¿de acuerdo? Quiero mandar saludos a Agustín. Mando muchos saludos. Me comentaste sobre que haga un video en relación con cómo ir preparado en relación al examen, cuando ya se va a presentar el examen. Pues muy bien, cuando se acerque la fecha del examen, te prometo que tendrás ese video. Escríbanme sobre qué temas les gustaría que tratáramos. Esto ha sido todo. No se te olvide darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje en cuanto suba yo otro video. Yo me despido, no sin antes recordarte que vayas y tires tu plan de leer todas las guías de práctica clínica a la basura porque no sirven para nada. Sígueme en mis redes sociales, estaré subiendo infografías sobre las guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? Sobre estas guías de práctica clínica que te comenté, estaré subiendo información ya resumida en imágenes. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. No se te olvide, yo soy Lamparky. Aquí te dejo el link a mi video de los simuladores. Espero que ya estés usando un simulador. Espero que de lunes a sábado estés leyendo tus 4 horas nalga que te tocan y que los domingos estés haciendo tu grupito de estudio por Skype, por supuesto, porque distanciamiento social. Todo esto para que te vaya súper chingón en tu examen nacional. Esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.